Mi hermana robó mi herencia durante 15 años. Cuando finalmente la confronté, descubrí que mi muerte ya estaba planeada para el próximo mes. El sobre llegó un martes por la mañana, entregado por un notario que parecía más nervioso que yo. Dentro había una copia de mi propio testamento, un testamento que nunca había firmado, que dejaba toda mi fortuna a mi hermana menor, Carmen, y que estaba fechado apenas 3 días antes. Al pie de la página, una nota manuscrita en la letra que conocía desde la infancia. Rosa, el accidente está programado para el 15 de abril. No sufras. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde me escribes, porque lo que voy a contarte es la historia de cómo descubrí que mi propia familia había estado planeando mi muerte durante meses, y cómo una mujer de 58 años logró convertirse en su peor pesadilla. Mi nombre es Rosa Elena Vázquez. Durante 25 años fui directora financiera de una de las empresas más grandes de Ciudad de México. Durante 30 años fui la hermana mayor responsable que siempre rescataba a Carmen de sus problemas económicos. Durante los últimos 15 años he sido la idiota que financió el estilo de vida de lujo de mi hermana sin saber que ella estaba robándome sistemáticamente. Pero retrocedamos al principio, al día que debería haber sido el más feliz de mi vida, el día que heredé la fortuna de tía Esperanza. Hace 15 años, cuando nuestra tía solterona murió, dejó su imperio inmobiliario a sus 2 sobrinas, 50 propiedades en el centro histórico, valoradas en más de 800 millones de pesos. La herencia debía dividirse por igual, 50% para mí, 50% para Carmen. Carmen se ofreció a manejar todo el papeleo, porque, según ella, yo estaba demasiado ocupada con mi trabajo para lidiar con abogados y trámites. Qué considerada, pensé, qué afortunada era de tener una hermana que se preocupara tanto por aliviar mis cargas. Durante 15 años recibí cheques mensuales de mi parte de las rentas, cantidades respetables que me permitían vivir cómodamente sin tocar mis propios ahorros. Carmen me enviaba reportes anuales sobre el estado de las propiedades, las renovaciones necesarias, los inquilinos problemáticos. Todo muy profesional, todo muy convincente. Lo que no sabía era que Carmen había falsificado documentos desde el primer día. Había presentado un testamento modificado ante el notario, uno que le daba a ella el 90% de la herencia y a mí solo el 10%. Los cheques que yo recibía no eran mi parte legítima de las ganancias. Eran migajas que ella me lanzaba para mantenerme tranquila. Mientras yo vivía modestamente con mi parte, Carmen había construido un imperio. Mansión en Polanco, casa de verano en Valle de Bravo, autos de lujo, joyas que costaban más que mi salario anual. Cuando le preguntaba cómo podía permitirse todo eso, sonreía y decía: «He sido muy cuidadosa con las inversiones, hermana. Tú deberías hacer lo mismo». La verdad comenzó a salir a la luz hace 3 meses, de la manera más inesperada. Estaba renovando mi departamento cuando el contratista me preguntó si conocía a la dueña del edificio completo. Una tal Carmen Vázquez, me dijo. Es increíble cómo ha expandido su portafolio. Debe tener más de 40 propiedades solo en esta zona. Mi sangre se heló. 40 propiedades. Carmen me había dicho que nuestra herencia consistía en 25 propiedades en total y que muchas habían sido vendidas para cubrir gastos de mantenimiento. Esa noche comencé mi propia investigación. Contraté a un investigador privado, un abogado especializado en fraudes familiares y un contador forense. Lo que descubrieron me dejó sin aliento. Carmen no solo había robado mi herencia,
Había estado usando mi identidad para obtener préstamos contra las propiedades. Había falsificado mi firma en docenas de documentos y había creado un laberinto de empresas fantasma para ocultar sus actividades. Pero lo más perturbador era el último descubrimiento: pólizas de seguro de vida a mi nombre, con Carmen como única beneficiaria, por un total de 200 millones de pesos. Pólizas que yo nunca había firmado, pero que habían sido aprobadas usando mi información personal y documentos falsificados. El investigador fue claro: señora Vázquez, alguien está planeando cobrar estos seguros muy pronto, y la única manera de hacerlo es... No necesitaba que terminara la frase. Cuando confronté a Carmen la semana pasada, su reacción fue lo que confirmó todas mis sospechas. No negó nada, no se disculpó, no mostró remordimiento. En cambio, sonrió. Rosa, me dijo con una calma que me aterrorizó, siempre fuiste demasiado confiada, demasiado noble, demasiado prescindible. ¿Prescindible? Nunca te casaste. No tienes hijos. Vives sola. Si algo te pasara, bueno, yo sería la única familia que te queda para llorar tu muerte y administrar tu legado. Esa noche, volví a mi departamento, sabiendo que mi propia hermana estaba planeando asesinarme. Pero Carmen cometió un error crítico en su evaluación de mi carácter. Asumió que el shock me paralizaría, que me escondería, que huiría, que la enfrentaría emocionalmente como la hermana traicionada que era. No tenía idea de que había despertado a la directora financiera que había pasado décadas detectando fraudes corporativos, la mujer que había enviado a más de una docena de ejecutivos corruptos a prisión durante su carrera. Carmen quería jugar al gato y al ratón. No sabía que acababa de convertirse en la presa. El plan de Carmen tenía una falla fatal. Asumió que yo era la misma mujer ingenua que había confiado en ella durante 15 años. No sabía que acababa de despertar a una depredadora financiera. Durante 3 días después de nuestra conversación, fingí ser exactamente lo que Carmen esperaba: una hermana aterrorizada, confundida, paralizada por la traición. Llamé fingiendo sollozar. Le mandé mensajes de texto suplicando que reconsidera. Actué como la víctima perfecta. Mientras tanto, estaba construyendo el caso más sólido de mi carrera profesional. Verás, cuando pasas 25 años como directora financiera, desarrollas ciertos contactos, gente que te debe favores, gente que respeta tu juicio, gente que puede hacer que las cosas sucedan sin dejar rastros evidentes. Mi primer llamado fue a Ricardo Mendoza, investigador forense que había trabajado conmigo en el caso de corrupción más grande de la década anterior. Si alguien podía armar un expediente hermético contra Carmen, era él. Rosa, me dijo cuando le expliqué la situación, esto es más grave de lo que pensamos. He estado revisando los documentos que me enviaste. Tu hermana no es una aficionada. Tiene un sistema sofisticado, probablemente lleva años perfeccionándolo. ¿Qué quieres decir? Las empresas fantasma, las cuentas offshore, la manipulación de documentos. Esto requiere conocimiento especializado, o tiene ayuda profesional, o lo ha estado haciendo durante mucho más tiempo del que creemos. Esa revelación me llevó a mi segundo contacto: Mónica Herrera, la abogada penalista más feroz de México. Mónica había representado al gobierno en casos de lavado de dinero que involucraban cientos de millones de pesos. Si vamos a hacer esto, me dijo Mónica durante nuestra reunión clandestina en un café de Polanco, tenemos que ser inteligentes. No podemos simplemente acusar a Carmen de fraude. Necesitamos evidencia irrefutable y necesitamos asegurarnos de que no pueda huir del país cuando se dé cuenta de que la estamos investigando. ¿Qué propones?
Mónica sonrió de una manera que me recordó por qué los criminales más duros de México le temían. Le vamos a tender una trampa, y ella va a caminar directo hacia ella. El plan era elegante en su simplicidad. Carmen creía que tenía todo bajo control, que yo era demasiado emocional y demasiado ingenua para representar una amenaza real. Usaríamos esa arrogancia en su contra. Paso 1. Fingir un colapso mental completo. Llamé a Carmen llorando histéricamente. Le dije que no podía dormir, que tenía miedo, que quería hacer las paces. Le supliqué que nos reuniéramos para arreglar todo como hermanas. Por supuesto, Rosa, me dijo con esa voz condescendiente que había estado usando conmigo durante años. Estás alterada, es comprensible. Encontraremos una solución que funcione para ambas. Paso 2. La reunión trampa. Acordamos vernos en su oficina el viernes por la tarde. Lo que Carmen no sabía era que Mónica había arreglado para que la oficina estuviera bajo vigilancia. Cámaras ocultas, micrófonos direccionales, todo completamente legal porque tenían una orden judicial que habíamos obtenido esa misma mañana. Llegué a la oficina actuando como la hermana quebrada que Carmen esperaba ver. Ojos rojos, manos temblorosas, voz entrecortada. Carmen, le dije, necesito entender qué está pasando. Las pólizas de seguro, los documentos. ¿Realmente estás planeando? Oh, Rosa, suspiró, como si estuviera hablando con una niña lenta. ¿Realmente pensaste que iba a compartir la fortuna de tía Esperanza contigo para siempre? Eres inteligente en los negocios, pero eres increíblemente ingenua sobre las personas. Se acercó a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Dentro había documentos que no había visto antes, contratos, pólizas adicionales de seguro y algo que hizo que mi sangre se helara. Un contrato con un hombre llamado Miguel Santos, un especialista en accidentes automovilísticos que cobraba 500,000 pesos por sus servicios. ¿Ves esto? Carmen agitó el contrato frente a mí. Miguel es muy bueno en lo que hace. Los frenos fallan, el auto se sale de la carretera en esa curva peligrosa camino a Cuernavaca. Muy trágico, pero estas cosas pasan. Mi actuación no requería mucho esfuerzo en ese momento. El horror en mi voz era completamente real. ¿Cómo puedes hablar así? Soy tu hermana. Carmen se rió. Un sonido frío que no había escuchado antes. Eres un obstáculo, Rosa. Siempre lo has sido. Desde que éramos niñas, tú eras la inteligente, la responsable, la que los padres preferían. Pero nunca tuviste visión. Nunca supiste aprovechar las oportunidades. Se sentó en su silla de cuero, claramente disfrutando de su momento de triunfo. Cuando tía Esperanza murió, vi mi oportunidad. Toda esa fortuna desperdiciada en alguien que la usaría para vivir una vida pequeña y aburrida. Yo tenía planes, Rosa, grandes planes. ¿Y los seguros de vida? Una precaución sensata. Si algo te pasara naturalmente, bueno, sería una tragedia. Pero si algo te pasara después de que hubieras firmado algunos documentos adicionales, traspasándome oficialmente tu parte de la herencia, bueno, eso sería simplemente buena planificación financiera. Carmen abrió otro archivo y me mostró documentos que reconocí inmediatamente. Transferencias de poder, testamentos, incluso una confesión manuscrita supuestamente firmada por mí, admitiendo que había estado malversando fondos de la herencia. He estado preparando esto durante meses, continuó. Cuando Miguel termine su trabajo, la investigación mostrará que estabas desesperada financieramente, que habías estado robando de la herencia familiar y que probablemente te suicidaste por la culpa. Nadie va a creer eso. ¿No? Carmen sonrió. Rosa, nadie te conoce realmente. No tienes amigos cercanos, tu vida social es inexistente,
y has estado comportándote de manera errática últimamente, preguntándome sobre las propiedades, contratando investigadores. Claramente estabas teniendo algún tipo de colapso mental. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad como si fuera su reino personal. Para el próximo año habré consolidado completamente el imperio inmobiliario, expandido a otros sectores. Tal vez me postule para un cargo político. El dinero abre muchas puertas, Rosa. ¿Y si no firmo los documentos? Carmen se volteó hacia mí y por primera vez vi algo verdaderamente peligroso en sus ojos. Oh, pero sí los firmarás, porque si no lo haces, Miguel tiene instrucciones de hacer que tu accidente sea mucho menos limpio y mucho más doloroso. Ahí fue cuando supe que tenía todo lo que necesitaba. Carmen, le dije, dejando caer la actuación por completo, hay algo que necesitas saber. Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Carmen pareció insegura. ¿Qué? Sonreí y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que algo había cambiado. Esta conversación ha sido grabada. Cada palabra, cada amenaza, cada detalle de tu plan. El color desapareció de su rostro. También he estado investigando tus actividades durante los últimos 3 meses. Tengo evidencia de fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y ahora conspiración para cometer asesinato. Carmen se tambaleó hacia atrás. Pero lo más importante, continué, es que Miguel Santos no existe. Es un agente encubierto de la Policía Federal que ha estado trabajando conmigo durante las últimas 2 semanas. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entraron 3 agentes federales. Carmen Vázquez, dijo el agente líder, está arrestada por fraude, extorsión y conspiración para cometer asesinato. Mientras le ponían las esposas, Carmen me miró con una mezcla de shock y algo que podría haber sido respeto. ¿Cuándo supiste?, me preguntó. Desde el momento en que mencionaste que yo era prescindible, le respondí. Verás, Carmen, cometiste el mismo error que todos los criminales eventualmente cometen. ¿Cuál? Subestimaste a tu víctima. Pensé que el arresto de Carmen sería el final de la historia. No tenía idea de que era solo el comienzo de descubrir cuán profundo llegaba realmente su engaño. La satisfacción de ver a Carmen arrestada duró exactamente 72 horas. Ese fue el tiempo que necesité para darme cuenta de que había subestimado gravemente la complejidad de la operación de mi hermana. Todo comenzó con una llamada de Mónica, mi abogada, el lunes por la mañana. Rosa, tenemos un problema, me dijo sin preámbulos. Carmen no trabajaba sola. Estaba en mi departamento, disfrutando mi primera taza de café en paz en meses, cuando esas palabras me congelaron. ¿Qué quieres decir? El análisis forense de sus computadoras revela comunicaciones con al menos 6 personas diferentes. Esto no es una operación individual, Rosa, es una red. Una hora después, estaba sentada en la oficina de Mónica, mirando evidencia que hacía que la traición de Carmen pareciera simple en comparación. Las computadoras de Carmen contenían correspondencia con otros familiares que había estado ayudando con sus herencias durante años. Había una prima en Monterrey que había perdido la casa familiar de la misma manera. Un tío en Guadalajara cuyas propiedades habían sido mal administradas hasta que no quedó nada. Una familia en Puebla que había confiado en Carmen para manejar los bienes de su padre fallecido. Carmen había estado dirigiendo una operación sistémica de robo de herencias durante al menos una década. Esto es lo que realmente me preocupa, dijo Mónica, señalando una serie de emails. Carmen tiene un socio, alguien dentro del sistema legal que ha estado facilitando las falsificaciones de documentos. Leyó en voz alta. El notario Ramírez ya procesó los documentos de la familia Mendoza. Rosa será igual de fácil.
Las hermanas solteras nunca causan problemas. Mi sangre se heló. Notario Ramírez. Yo conocía ese nombre. Mónica, le dije lentamente, ese es el notario que manejó la herencia original de tía Esperanza. ¿Qué? Hace 15 años, cuando tía Esperanza murió, Carmen insistió en que usáramos al notario Ramírez porque era confiable y discreto. Yo nunca cuestioné. Mónica se quedó en silencio durante un momento largo. Rosa, si el notario estuvo involucrado desde el principio, eso significa que los documentos originales de la herencia podrían haber sido falsificados desde el primer día. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que es posible que Carmen nunca fuera legalmente elegible para manejar la herencia, que toda la operación comenzó con documentos fraudulentos hace 15 años. Esa tarde, Ricardo, mi investigador forense, confirmó nuestras peores sospechas. El notario Ramírez había estado trabajando con Carmen desde 2009, facilitando fraudes de herencia por toda la región central de México. Pero había algo más perturbador en los archivos. Rosa, me dijo Ricardo durante nuestra reunión de emergencia, hay algo más que necesitas ver. Me mostró una carpeta marcada con mi nombre que había sido encontrada en la oficina de Carmen. Dentro había fotografías mías tomadas durante años, registros detallados de mis rutinas diarias, copias de mis registros médicos e incluso informes de investigadores privados que Carmen había contratado para espiarme. Ha estado vigilándote sistemáticamente durante al menos 5 años, me explicó, documentando tus hábitos, tus relaciones, tu salud mental. Esto no fue un plan improvisado, Rosa. Esto fue una campaña de largo plazo para construir un perfil completo que pudiera usar en tu contra. Una de las fotografías me mostró entrando a mi edificio, pero estaba fechada apenas 2 semanas antes. Carmen había estado vigilándome incluso después de que yo comenzara mi propia investigación. Hay más, continuó Ricardo. Encontramos evidencia de que Carmen había estado drogando tu café durante tus visitas familiares. ¿Qué? Pequeñas dosis de medicamentos que causan confusión, olvidos, cambios de humor. Nada que fuera detectible a menos que supieras qué buscar, pero suficiente para hacer que parecieras mentalmente inestable si alguien estuviera documentando tu comportamiento. El panorama completo comenzó a tomar forma y era mucho más siniestro de lo que había imaginado. Carmen no solo había estado robando mi dinero, había estado manipulando sistemáticamente mi salud mental, mi reputación y mi credibilidad para justificar eventualmente tomar control completo de mi vida. Los registros médicos falsificados en tu expediente, explicó Mónica, muestran un patrón de deterioro mental progresivo durante los últimos 3 años. Depresión, ansiedad, pérdida de memoria, episodios de paranoia. Pero yo nunca fui a esos médicos. Lo sabemos. Pero Carmen estableció una narrativa creíble de una mujer soltera, sin familia cercana, excepto por una hermana preocupada, que estaba experimentando un declive mental relacionado con la edad. Ricardo agregó, si tu accidente hubiera ocurrido como se planeó, la investigación habría encontrado una mujer con un historial médico de inestabilidad mental, problemas financieros recientes debido a su mala administración de la herencia familiar, y una hermana amorosa que había estado tratando desesperadamente de ayudarla. El suicidio habría sido la conclusión obvia, continuó Mónica, especialmente con los documentos que Carmen había preparado mostrando que habías estado malversando fondos familiares. Me quedé sentada en silencio, procesando la magnitud de lo que Carmen había estado haciendo. No era solo robo, era la construcción sistemática de una narrativa alternativa de mi vida,
una en la que yo era la villana, la hermana inestable, que había traicionado la confianza familiar y que finalmente había pagado el precio final por su culpa. Hay algo más, dijo Ricardo, claramente renuente a continuar. ¿Qué más puede haber? Carmen no está cooperando con las autoridades. De hecho, está alegando que tú eres quien ha estado defraudando la herencia familiar y que este arresto es parte de un plan para cubrir tus propios crímenes. ¿Qué? Mónica asintió gravemente. Está usando exactamente la estrategia que había preparado para después de tu muerte, alegando que descubrió tu malversación, que trataste de matarla cuando la confrontó, y que ahora estás usando tus conexiones en el mundo financiero para enmarcarla. ¿Y alguien le cree? Algunos sí, admitió Mónica. Carmen es muy convincente, y la narrativa que ha construido durante años está funcionando en su favor. Hay gente que genuinamente cree que eres tú quien ha estado cometiendo fraude. Ricardo agregó. Además, tenemos evidencia de que Carmen ha estado preparando esta defensa durante meses. Ha plantado documentos que supuestamente prueban tu culpabilidad. Ha creado testigos que corroborarán su versión de los eventos. ¿Testigos? Empleados que ella ha sobornado, supuestos expertos financieros que testificarán sobre tu comportamiento sospechoso, incluso algunos de tus propios vecinos que dirán que te han visto actuando de manera errática últimamente. La realidad de lo que estaba enfrentando comenzó a hundirse. Carmen no solo había robado mi dinero y planeado mi muerte, había construido una realidad alternativa tan completa y convincente que incluso ahora, con evidencia sólida de sus crímenes, todavía podía presentar un caso creíble de que yo era la verdadera criminal. ¿Qué posibilidades tenemos?, pregunté. Mónica y Ricardo intercambiaron miradas. Honestamente, dijo Mónica, si no hubiéramos obtenido esa confesión grabada, Carmen probablemente habría tenido éxito con su estrategia de defensa. Pero incluso con la grabación va a ser una batalla legal, larga y costosa. ¿Cuánto tiempo? Años, posiblemente. Y mientras tanto, todos tus activos van a estar congelados como evidencia. Carmen va a seguir alegando que el dinero le pertenece legítimamente. Ricardo agregó, también está el factor de relaciones públicas. La historia ya se está filtrando a los medios. Hermanas acaudaladas en batalla legal por herencia familiar. Carmen está controlando la narrativa, pintándose como la víctima de una hermana mayor manipuladora y mentalmente inestable. Era perfectamente diabólico. Incluso desde la cárcel, Carmen había logrado posicionarme como la villana de nuestra historia familiar. Pero había algo que Carmen no sabía. Algo que yo había descubierto esa misma mañana y que aún no había compartido con mis abogados. Mónica, Ricardo, les dije, hay algo que necesitan saber. Encontré algo en los documentos originales de tía Esperanza. Algo que Carmen nunca supo que existía. Los dos se inclinaron hacia adelante. Tía Esperanza no solo nos dejó las propiedades, también hay una cuenta bancaria en Suiza que Carmen nunca encontró, con suficiente dinero para comprar y vender a Carmen 10 veces. ¿Cuánto dinero? Sonreí por primera vez en días. 1.500 millones de pesos. Y según los documentos originales del banco, solo puede ser accedida por la heredera principal, yo. ¿Carmen no sabe sobre esto? Carmen pensó que había encontrado todo, pero tía Esperanza era más inteligente de lo que cualquiera de nosotras pensó. Sabía que el dinero podía corromper a las personas, así que escondió la verdadera fortuna donde solo alguien que realmente se preocupara por investigar a fondo la encontraría. ¿Y cómo la encontraste? Porque a diferencia de Carmen, realmente leí todos los documentos legales, cada página, cada cláusula, cada anexo. La referencia a la cuenta suiza
estaba enterrada en una subcláusula sobre activos internacionales misceláneos. La expresión en los rostros de Mónica y Ricardo cambió de preocupación a algo que se parecía a la esperanza. Rosa, dijo Mónica lentamente, si puedes probar que tienes acceso legítimo a esos fondos, no solo puedo probar el acceso. Ya transferí el dinero. Está en una cuenta nueva, en un banco diferente, bajo mi control completo. Eso significa que Carmen acaba de descubrir que estaba jugando ajedrez mientras yo estaba jugando póker. Y yo tengo todas las cartas. Carmen pensó que había ganado cuando logró manipular la narrativa desde la cárcel. No sabía que acababa de activar la fase final de mi contraataque. La noticia de los 1.500 millones de pesos cambió todo el juego en menos de 24 horas. Pero no de la manera que Mónica y Ricardo esperaban. Rosa, me dijo Mónica durante nuestra reunión de emergencia el martes por la mañana, tenemos un problema serio. Estaba sentada en su oficina, disfrutando del mejor café que el dinero podía comprar, cuando vi la expresión en su rostro. Carmen ha escapado. Mi taza se detuvo a medio camino hacia mis labios. ¿Cómo? Fuga durante el traslado al juzgado esta mañana. Muy sofisticada, muy bien planificada. No fue algo improvisado. Ricardo, que había estado callado hasta ese momento, agregó. Y hay algo más. Tenemos información de que Carmen sabía sobre la cuenta en Suiza. Eso es imposible. Yo acabo de... Rosa, me interrumpió Mónica. Tu departamento fue registrado anoche, profesionalmente. Quien lo hizo sabía exactamente qué buscar. Mi sangre se heló. Los documentos del banco suizo desaparecieron, junto con tu laptop, tu teléfono personal y cualquier evidencia física de la transferencia de fondos. Ricardo me mostró fotografías de mi departamento. Todo estaba exactamente en su lugar, excepto por los elementos específicos relacionados con la cuenta bancaria suiza. Esto no fue un robo común, explicó. Fue una operación quirúrgica ejecutada por profesionales que sabían exactamente qué información necesitaban. ¿Cómo es posible que Carmen supiera sobre la cuenta? Mónica y Ricardo intercambiaron una mirada que no me gustó. Rosa, dijo Mónica cuidadosamente, creemos que hay un filtro en nuestro equipo legal. ¿Qué quieres decir? Alguien dentro de nuestro círculo de confianza ha estado pasando información a Carmen. Es la única explicación para cómo ella sabía exactamente cuándo y cómo escapar, y cómo sus asociados sabían exactamente qué buscar en tu departamento. La realidad de la situación comenzó a hundirse. No solo Carmen había escapado, sino que había tenido acceso a nuestra estrategia legal desde el principio. ¿Quién? Pregunté. Estamos investigando, pero... Ricardo se detuvo, claramente incómodo. ¿Pero qué? Carmen ha estado muy ocupada durante su tiempo en prisión. Ha estado haciendo llamadas, recibiendo visitas, coordinando actividades. No estaba comportándose como alguien que había sido derrotada. Mónica agregó. También hemos descubierto que Carmen había estado preparando planes de contingencia durante meses. La fuga, el robo de tu departamento, incluso un plan para acceder a la cuenta suiza. Todo estaba preparado con anticipación. ¿Cómo puede acceder a la cuenta? Solo yo tengo la autorización. Ahí está el problema, dijo Ricardo. Si Carmen tiene los documentos originales que fueron robados de tu departamento, y si tiene acceso a alguien que pueda falsificar tu autorización, puede drenar la cuenta antes de que podamos detenerla. Terminé. Exactamente. Pasé los siguientes minutos en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba enfrentando. Carmen no solo había logrado escapar de prisión, sino que había convertido mi ventaja estratégica en su propia oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté finalmente. Las transferencias bancarias internacionales de esa magnitud
Requieren varios niveles de autorización, explicó Mónica. Probablemente 48 a 72 horas antes de que pueda completar cualquier transacción significativa. Asumiendo que no tenga ayuda dentro del banco, agregó Ricardo sombríamente. ¿Y si la tiene? Entonces podríamos estar hablando de horas, no días. Era en momentos como este que 25 años como directora financiera realmente importaban. Había enfrentado crisis corporativas. Había navegado situaciones donde millones de pesos dependían de decisiones tomadas bajo presión extrema. Mónica, Ricardo, les dije, necesito que entiendan algo. Carmen puede haber escapado, puede haber robado los documentos, puede incluso tener acceso a la cuenta bancaria, pero cometió un error fundamental. ¿Cuál? Asumió que yo era reactiva en lugar de proactiva. Les expliqué. Cuando había transferido el dinero de la cuenta suiza, no lo había movido a una sola cuenta nueva. Lo había distribuido entre 12 bancos diferentes, en 6 países, bajo una estructura corporativa que había establecido décadas antes para mis propias inversiones personales. Carmen puede tener los documentos de la cuenta original, les dije, pero esa cuenta ya está vacía. El dinero está en lugares que ella nunca encontrará porque no sabe que existen. ¿Pero los documentos robados no muestran las transferencias?, preguntó Mónica. Muestran la primera transferencia a una cuenta puente en las Islas Caimán. Lo que no muestran es que esa cuenta se vació automáticamente 12 horas después, distribuyendo el dinero según un protocolo que establecí hace años. Ricardo sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Entonces Carmen está persiguiendo dinero que ya no está ahí. Exactamente, pero hay algo más importante. Les mostré mi teléfono. Recibí un mensaje esta mañana de Carmen. El mensaje era simple. Rosa, encontremos una manera de resolver esto como hermanas. Te llamo a las 3 p.m. Va a llamarte, dijo Mónica. ¿Por qué? Porque piensa que tiene todas las cartas. Piensa que puede negociar desde una posición de fuerza. ¿Y qué le vas a decir? Sonreí, sintiendo por primera vez en días que tenía el control de la situación. Le voy a dar exactamente lo que quiere escuchar. Y mientras tanto, vamos a preparar la trampa más elaborada de mi carrera. El plan que expliqué a Mónica y Ricardo durante la siguiente hora era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad de terminar esto de una vez por todas. Carmen había demostrado que podía escapar de prisión, robar documentos y manipular el sistema legal. Pero había algo que no podía hacer: resistir la oportunidad de humillarme una última vez. Cuando llame, les expliqué, voy a sonar derrotada, voy a suplicar, voy a ofrecerle un trato que parezca desesperado pero tentador. ¿Qué tipo de trato?, preguntó Mónica. Le voy a ofrecer dividir el dinero 50-50, como originalmente debería haber sido la herencia de tía Esperanza. Pero voy a insistir en que nos encontremos en persona para formalizar el acuerdo. ¿Y ella aceptará? Carmen no puede resistir la oportunidad de verme suplicar en persona. Su ego lo exige. Ricardo entendió inmediatamente. Y cuando se presente, estará rodeada por todos los agentes federales de México que la están buscando. Pero ¿cómo vamos a asegurar que venga? Sabe que es una fugitiva. Porque le voy a ofrecer algo que no puede rechazar. Le voy a decir que tengo información sobre otras cuentas bancarias de tía Esperanza que ni siquiera yo he tocado. Cuentas que valen aún más que los 1.500 millones. ¿Existen esas cuentas? No. Pero Carmen ha estado tan obsesionada con la idea de que tía Esperanza escondió dinero que querrá creer que hay más. Es arriesgado, admitió Mónica. Si Carmen sospecha que es una trampa, no sospechará, porque voy a darle exactamente lo que su ego necesita: la oportunidad de demostrar que es más inteligente que su hermana mayor
una última vez. A las 3 p.m. exactamente, mi teléfono sonó. «Hola, Carmen», contesté, asegurándome de que mi voz sonara quebrada y cansada. «Rosa», dijo Carmen, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «Supongo que ya te diste cuenta de que estoy libre. ¿Cómo escapaste?» «Oh, hermana, siempre subestimas lo que soy capaz de hacer, pero no llamé para presumir. Llamé porque tengo una propuesta. Te escucho. Devuélveme el dinero que robaste de la cuenta suiza, y tal vez no tenga que hacer que tu muerte parezca un suicidio después de todo». Dejé que el silencio se extendiera, como si estuviera procesando la amenaza. «Carmen», dije finalmente, con la voz temblorosa, «no puedo devolverte todo el dinero». «¿Por qué no?» Porque ya lo moví. Está en cuentas que requieren mi presencia física para acceder». «Estás mintiendo». «No estoy mintiendo. Y hay algo más. Algo que nunca te dije sobre la herencia de tía Esperanza». Escuché a Carmen respirar más profundo. Había mordido el anzuelo. «¿Qué cosa?» «Hay más dinero, Carmen. Mucho más. Cuentas que ni siquiera yo he tocado, porque requieren que las dos hermanas estemos presentes para acceder». «¿Cuánto más?» «Según los documentos que encontré, más de 3.000 millones de pesos». El silencio en la línea me dijo que Carmen estaba calculando, imaginando el tipo de vida que podría tener con esa cantidad de dinero. ¿Por qué debería creerte? Porque, Carmen, después de todo lo que has hecho, después de planear matarme, robar mi vida, destruir mi reputación, lo único que quiero es terminar con esto. Estoy cansada de pelear. Continúa. Nos encontramos. Firmamos los documentos para acceder a todas las cuentas. Dividimos todo 50-50, como debería haber sido desde el principio. Y después nunca volvemos a vernos. ¿Y qué me garantiza que no es una trampa? ¿Qué trampa podría ser, Carmen? Soy una mujer de 58 años que ha perdido todo. Mi reputación está destruida, mi dinero está congelado en cuentas que no puedo acceder sola, y mi propia hermana quiere matarme. Lo único que me queda es tratar de salvar algo de esta situación». Carmen se quedó callada durante largo tiempo. Pude imaginarla sonriendo. «¿Dónde?», preguntó finalmente. «En la oficina de tía Esperanza, la que nunca vendimos. Ahí están guardados todos los documentos originales». «¿Cuándo?» «Mañana a las 8 p.m., después del horario comercial, cuando no haya nadie alrededor». «Rosa», dijo Carmen, y su voz tenía esa calidad condescendiente que recordaba de nuestra infancia. «Espero que no estés planeando algo estúpido». «Lo único que estoy planeando, Carmen, es terminar con esta pesadilla y tratar de reconstruir lo que queda de mi vida. Nos vemos mañana». Después de colgar, miré a Mónica y Ricardo. «¿Grabaron todo?» «Cada palabra», confirmó Ricardo. «Perfecto. Ahora viene la parte difícil». «¿Cuál?» «Asegurarme de que sobreviva hasta mañana por la noche». Carmen llegó al encuentro con 3 hombres armados. Yo llegué con la Policía Federal de México. Por primera vez en 15 años, las probabilidades estaban a mi favor. Las siguientes 22 horas fueron las más largas de mi vida. No porque tuviera miedo de Carmen, había superado eso después de descubrir su plan de asesinato, sino porque cada minuto que pasaba, más cosas podían salir mal. A las 6 a.m. del día siguiente, Ricardo me despertó con una llamada que hizo que mi sangre se helara. «Rosa, tenemos un problema. Carmen no está sola». «¿Qué quieres decir?» «Nuestros contactos en la Policía Federal nos informan que Carmen ha estado reclutando ayuda durante las últimas 24 horas. Profesionales. El tipo de personas que no hacen preguntas si el precio es correcto». Me senté en la cama, completamente despierta. «¿Cuántas personas?» «Al menos 3, posiblemente más. Y Rosa, tienen tu dirección actual». «¿Cómo la consiguieron?»
Probablemente el mismo filtro que les dio información sobre la cuenta suiza. Alguien con acceso a nuestros archivos. ¿Estoy segura aquí? No. Necesitas moverte ahora. Una hora después estaba en una casa segura que Mónica había arreglado, revisando los planes finales para esa noche. Pero algo que Ricardo había dicho me molestaba. ¿Cómo sabemos que Carmen realmente va a aparecer? Si tiene profesionales trabajando para ella, ¿por qué arriesgarse a venir en persona? Mónica levantó la vista de los planos del edificio. Porque Carmen necesita estar ahí. Necesita ver tu humillación con sus propios ojos. Además, agregó Ricardo, si realmente cree que hay 3.000 millones de pesos adicionales en juego, va a querer controlar personalmente la situación. ¿Y si sospecha que es una trampa? Entonces tendremos que improvisar. A las 5:00 p.m., 3 horas antes del encuentro programado, recibí una llamada inesperada. ¿Rosa Vázquez? Sí. Habla el agente especial Martínez de la Policía Federal. Necesito informarle que hemos tenido un desarrollo inesperado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de desarrollo? Hemos arrestado a Carmen Vázquez hace 2 horas. ¿Qué? Fue detenida en un control de carretera rutinario a 50 kilómetros de la ciudad. Está bajo custodia y será trasladada a una instalación de máxima seguridad esta noche. Colgué el teléfono con manos temblorosas e inmediatamente llamé a Mónica. Carmen fue arrestada. El encuentro está cancelado. Rosa, espera. Necesitamos verificar eso. ¿Verificar qué? La Policía Federal me acaba de llamar. ¿Te identificaste ante ese agente? No, él ya sabía quién era yo. Silencio en la línea. Rosa, dijo Mónica lentamente. Ese no era un agente federal real. ¿Qué? Los agentes federales reales nunca llaman con esa información. Usan protocolos específicos, códigos de identificación. Y además, hemos estado en contacto con ellos todo el día. Carmen sigue libre. La realización me golpeó como un martillo. Era Carmen, o alguien trabajando para ella. Exactamente. Están tratando de hacerte creer que el encuentro está cancelado para que bajes la guardia. O para que vaya al encuentro sin protección policial. Esa es otra posibilidad. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Rosa, hay una tercera posibilidad que necesitamos considerar. ¿Cuál? Que Carmen nunca tuvo intención de ir al encuentro, que está usando la reunión como distracción mientras hace otra cosa. ¿Cómo qué? Como acceder a las cuentas bancarias. Si tiene los documentos robados y ha conseguido ayuda profesional para falsificar autorizaciones. Mónica terminó el pensamiento. Podría estar drenando las cuentas en este momento mientras nosotros estamos preparando una trampa para un encuentro que nunca va a suceder. Pasé los siguientes 30 minutos en pánico total, llamando a todos los bancos donde tenía dinero depositado. La mayoría me confirmó que no había habido actividad inusual, pero cuando llamé al banco en las Islas Caimán, la respuesta fue diferente. Señora Vázquez, me dijo el representante, acabamos de procesar una autorización de transferencia por su cuenta hace 1 hora. ¿Qué transferencia? Yo no autoricé ninguna transferencia. Los documentos parecían estar en orden. Tenemos su firma, su identificación y la autorización de su representante legal. ¿Qué representante legal? Una tal Carmen Vázquez, registrada como su hermana y apoderada legal en caso de emergencia. Colgué el teléfono sintiéndome físicamente enferma. ¿Cuánto? Preguntó Mónica. 200 millones de pesos. ¿Eso es todo lo que tenías en esa cuenta? No, tenía 500 millones ahí, pero las transferencias de más de 200 millones requieren autorización presencial del titular de la cuenta. Ricardo se veía aliviado. Entonces solo perdiste una parte. Pero si Carmen puede falsificar autorizaciones tan convincentemente, ¿qué le impide acceder al resto? El tiempo,
dijo Mónica. Las autorizaciones presenciales requieren citas programadas con al menos 48 horas de anticipación, a menos que tenga conexiones dentro del banco. ¿Las tiene? No lo sé, pero después de todo lo que ha hecho, no puedo asumir que no las tenga. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Cancelen la trampa. Vamos tras Carmen directamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Carmen está jugando un juego complejo con múltiples movimientos. Mientras nosotros estamos enfocados en una cosa, ella está haciendo otra. Es hora de simplificar. ¿Cómo? Ricardo, quiero que uses todos tus contactos para rastrear exactamente dónde está Carmen en este momento. No en una hora, no mañana, ahora. ¿Y después? Después vamos a olvidarnos de trampas complicadas y simplemente la arrestamos. Rosa, dijo Mónica cuidadosamente, nosotros no somos agentes de la ley. No podemos simplemente ir a arrestar a alguien. No, pero podemos entregarle información tan precisa y oportuna a la policía que no tengan más opción que actuar inmediatamente. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo trabajó sus contactos como nunca antes. Investigadores privados, informantes, hackers que le debían favores, incluso algunos criminales reformados que respetaban su trabajo. A las 7:30 p.m., media hora antes del encuentro programado, tuvo éxito. La encontré. Carmen está en el Hotel Presidente Intercontinental, Suite 2047. Y Rosa no está sola. ¿Cuántas personas hay con ella? Al menos 5. Y según mi fuente, están empacando. Se van esta noche. ¿A dónde? No lo sabemos. Pero hay un avión privado registrado para salir del aeropuerto a las 11 p.m. ¿A nombre de quién? Una empresa fantasma. Pero el destino es las Islas Caimán. Todo encajó inmediatamente. Carmen no había estado planeando encontrarse conmigo en absoluto. Había usado el encuentro programado para mantenerme distraída mientras organizaba su escape. Para cuando nos diéramos cuenta de que no iba a aparecer, ella ya estaría en un avión hacia un país sin tratado de extradición. ¿Tienes los números de teléfono directo de los agentes federales? Le pregunté a Mónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a entregarles a Carmen en bandeja de plata. La llamada a la Policía Federal fue directa y efectiva. Les di la ubicación exacta de Carmen, la información sobre el vuelo programado y algo más importante, evidencia de las transferencias bancarias fraudulentas que había hecho esa misma tarde. ¿Cómo obtuvo esta información, señora Vázquez? Me preguntó el agente especial Rodríguez. Tengo muy buenos investigadores trabajando para mí. ¿Y está segura de que Carmen Vázquez está en esa ubicación ahora mismo? Completamente segura. Muy bien. Procederemos inmediatamente. Agente Rodríguez, agregué, Carmen tiene al menos 5 personas con ella, profesionales armados. Entendido. Enviaremos un equipo táctico completo. A las 8:47 p.m., mientras yo debería haber estado sentada en la oficina de tía Esperanza esperando a una hermana que nunca iba a aparecer, estaba en cambio sentada en mi auto a 2 cuadras del Hotel Presidente, viendo a los agentes federales rodear el edificio. A las 9:15 p.m., Carmen Vázquez fue arrestada por segunda vez. Esta vez, no habría escape. Pero lo que descubrimos en su suite del hotel fue algo que ninguno de nosotros había anticipado y que cambiaría completamente mi comprensión de los últimos 15 años de mi vida. En la mesa del comedor había documentos esparcidos que mostraban la verdadera magnitud de las operaciones de Carmen. No solo había estado robando de mí y de otras familias durante años, había estado trabajando para alguien más, alguien que había estado orquestando fraudes de herencia a gran escala por toda América Latina. Y cuando vi el nombre en esos documentos, entendí por qué Carmen,
Había sido tan meticulosa, tan profesional, tan absolutamente despiadada. No era solo mi hermana quien me había traicionado, era toda una organización, y Carmen era solo una pieza en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El nombre en los documentos era el del notario que había ayudado con la herencia de tía Esperanza hace 15 años. Pero no era solo un notario corrupto, era el líder de la red de fraude de herencias más sofisticada de América Latina. Ramírez, el mismo notario que Carmen había insistido en usar hace 15 años porque era confiable y discreto. Ahora, sentada en la estación de policía a las 2:30 a.m., leyendo los documentos confiscados de la suite de Carmen, entendí la verdadera magnitud de lo que había estado enfrentando. Señora Vázquez, me dijo el agente especial Rodríguez, ¿tenía idea de que su hermana estaba involucrada en una operación de esta escala? Miré los archivos esparcidos sobre la mesa. Había docenas de carpetas, cada una etiquetada con nombres de familias de toda América Latina. Familias que habían confiado en Carmen y en Ramírez para manejar herencias, propiedades y transferencias de riqueza generacional. No tenía idea, admití. Pensé que era solo codicia personal. Esto va mucho más allá de la codicia personal. El agente me mostró un diagrama organizacional que había sido encontrado en la laptop de Carmen. En la parte superior estaba Ramírez, identificado como el administrador. Debajo de él había una red de notarios, abogados, contadores y especialistas en familias distribuidos por México, Colombia, Argentina y Chile. Carmen era solo uno de 12 especialistas activos. ¿Cómo funciona exactamente?, pregunté. Según estos documentos, Ramírez y su organización identifican familias adineradas con estructuras vulnerables, personas mayores sin hijos, hermanos solteros con herencias significativas, viudas sin familia cercana. Como yo. Exactamente. Luego insertan a uno de sus agentes en la vida de la víctima. Es la mayor cooperación que hemos visto jamás en un caso de este tipo. ¿Por qué está cooperando tan completamente? El agente sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación. Porque su hermana es aparentemente muy convincente cuando quiere serlo. Carmen cree que si proporciona suficiente información para desmantelar la red, usted podría considerar no buscar la pena máxima por los crímenes personales contra usted. ¿Y lo haría? Esa es su decisión, Rosa. Carmen robó 15 años de su vida, planeó su muerte y destruyó su confianza en la familia para siempre. Solo usted puede decidir si la cooperación vale algún tipo de clemencia. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa. Evidencia de que mi hermana había sido una mentirosa profesional durante décadas. Evidencia de que yo había sido seleccionada como víctima años antes de que el plan se pusiera en movimiento. Evidencia de que mi vida entera había sido manipulada por criminales que veían a las familias como recursos para ser explotados, pero también evidencia de que tenía el poder de ayudar a desmantelar una organización que había victimizado a cientos de familias. Agente Rodríguez, le dije, tengo una contrapropuesta. ¿Cuál? Carmen coopera completamente. Proporciona toda la información que tiene. Testifica contra cada miembro de la organización que conoce y ayuda a recuperar el dinero robado para todas las familias víctimas. ¿Y a cambio? A cambio, en lugar de buscar la pena máxima, buscaré una sentencia que le permita vivir para ver el impacto completo de su cooperación. Quiero que vea cada familia reunificada con su dinero robado. Quiero que lea sobre cada miembro de la organización que es arrestado. Quiero que sepa exactamente
cuántas vidas ayudó a arruinar y exactamente cuántas vidas ayudó a salvar al cooperar. Esa es una forma interesante de justicia. No es sobre justicia, le dije. Es sobre asegurarme de que Carmen entienda completamente las consecuencias de sus elecciones durante los próximos 30 años. El agente extendió su mano. Rosa Vázquez, bienvenida al equipo de investigación. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos obtener. Mientras estrechaba su mano, me di cuenta de que mi vida había cambiado nuevamente. Ya no era solo una víctima tratando de recuperar su dinero robado. Era una cazadora de criminales con una misión personal. Y tenía 15 años de rabia acumulada para alimentar esa misión. 6 meses después de convertirme en investigadora federal, había ayudado a arrestar a 47 miembros de la red criminal y recuperado más de 8,000 millones de pesos para las familias víctimas. Pero el caso que más me importaba seguía sin resolverse: encontrar a los otros 2 líderes de la organización. La oficina temporal que las autoridades federales habían establecido para la Operación Herencia Perdida se había convertido en mi segundo hogar. Paredes cubiertas de fotografías, diagramas organizacionales y mapas que mostraban conexiones criminales a través de 4 países. Yo estaba en el centro de todo, usando 25 años de experiencia financiera para rastrear dinero que había sido lavado a través de docenas de empresas fantasma y cuentas offshore. Rosa, me dijo la agente especial Patricia Morales durante nuestra reunión matutina, tenemos una pista sobre el segundo líder. Me mostró fotografías de vigilancia tomadas en Bogotá. ¿Reconoce a esta mujer? Miré las imágenes. Una mujer elegante de unos 50 años, cabello perfecto, ropa cara. Algo sobre ella me resultaba familiar, pero no podía ubicar dónde la había visto. No estoy segura. Su nombre es Esperanza Moreno. Irónicamente, usa el mismo nombre que su tía. Y Rosa, creemos que podría haber una razón para eso. ¿Qué quiere decir? Patricia me mostró documentos que me hicieron sentir como si estuviera viendo fantasmas. Esperanza Moreno no es su nombre real. Su nombre real es Elena Vázquez Herrera. Eso no es posible. Rosa, Elena Vázquez Herrera es el nombre de soltera de su tía Esperanza. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Está diciendo que mi tía está viva? Estamos diciendo que alguien está usando la identidad completa de su tía muerta. Nombre, fecha de nacimiento, incluso algunos números de identificación que coinciden. Pero yo vi el cuerpo. Estuve en el funeral. ¿Está absolutamente segura de que el cuerpo que vio era su tía? Pensé de vuelta a aquel día hace 15 años. Tía Esperanza había insistido en un funeral de ataúd cerrado, alegando que quería ser recordada como era en vida. Carmen había manejado todos los arreglos porque yo estaba demasiado afectada por el dolor. Carmen manejó el funeral y Carmen trabajaba para una organización que es experta en falsificar muertes. La posibilidad era tan perturbadora que no quería ni considerarla, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Por qué mi tía fingiría su propia muerte? Tal vez no lo hizo voluntariamente, o tal vez fue la manera perfecta de desaparecer con una fortuna robada sin que nadie la buscara. Patricia me mostró más evidencia. Registros bancarios que mostraban que las cuentas de Esperanza Moreno habían sido abiertas apenas 2 semanas después del supuesto funeral de tía Esperanza. Si su tía está viva, Rosa, eso significaría que ella fue quien orquestó el robo de su propia herencia, usando a Carmen como intermediaria para robar su dinero mientras ella desaparecía con el resto. Pero, ¿por qué dejarme algo? ¿Por qué no simplemente tomar todo?
porque necesitaba que usted creyera que había heredado algo legítimamente. Si hubiera desaparecido todo el dinero, habría habido una investigación inmediata. Pero si solo una parte era robada gradualmente durante años, nadie habría sospechado que la muerte en sí era fraudulenta. Exactamente. Pasé el resto del día en shock total, revisando cada memoria que tenía de tía Esperanza, cada conversación, cada momento de los últimos años de su vida. ¿Había estado actuando también? ¿Había estado planeando su desaparición durante años mientras me hacía creer que éramos cercanas? Esa noche, Patricia me llamó con noticias que confirmaron mis peores temores. Rosa, encontramos al tercer líder de la organización. ¿Quién? Es alguien que usted conoce muy bien. ¿Quién es? Doctor Miguel Santos, su médico de familia. Doctor Santos, el hombre que había estado tratando a mi familia durante 15 años. El hombre que había diagnosticado la enfermedad terminal de tía Esperanza. El hombre que había firmado su certificado de defunción. Rosa, el doctor Santos nunca fue médico. Es un falsificador profesional especializado en documentos médicos y certificados de defunción. Todo encajó con una claridad horrible. Tía Esperanza, Carmen y el doctor Santos habían estado trabajando juntos desde el principio. No era solo una red criminal que había infiltrado mi familia. Era mi familia quien había creado la red criminal. ¿Dónde están ahora? Esperanza Moreno fue arrestada en Bogotá esta mañana. Miguel Santos está bajo custodia en Buenos Aires. Los tenemos, Rosa. ¿Y van a extraditarlos? Ya están en camino de regreso a México. Quiero estar ahí cuando los interroguen. Rosa, no estoy segura de que sea una buena idea. Si realmente es su tía, especialmente si es mi tía, necesito mirarla a los ojos y preguntarle por qué. 3 días después, estaba sentada en una sala de interrogatorios, mirando a través de un espejo unidireccional a una mujer que había llorado en su funeral hace 15 años. Era tía Esperanza, mayor, con cirugía plástica, teñida de rubio, pero definitivamente ella. Cuando las autoridades le dijeron que yo estaba observando, sonrió y saludó al espejo. Hola, Rosa, dijo. Supongo que tienes algunas preguntas. El agente a cargo del interrogatorio le preguntó si estaría dispuesta a hablar conmigo directamente. Oh, sí, respondió. He estado esperando esta conversación durante 15 años. 5 minutos después, estaba sentada frente a la mujer que había ayudado a criar, que había pensado que me amaba, que había llorado cuando murió. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Porque podía, respondió simplemente. Rosa, ¿tienes idea de lo fácil que es manipular a las personas cuando confían en ti? Especialmente a la familia. Pero el dinero, las propiedades, era tuyo de todos modos. No era suficiente. Y además, quería desaparecer. Empezar una nueva vida. Ser alguien diferente. ¿Y Carmen? Carmen era perfecta para el trabajo, ambiciosa, sin escrúpulos, y lo suficientemente inteligente para seguir instrucciones complejas. ¿Sabía ella que estabas viva? Por supuesto. ¿Cómo crees que coordinamos todo durante 15 años? ¿Y yo? Tía Esperanza me miró con algo que podría haber sido afecto si no hubiera sabido lo que realmente era. Tú eras el premio final, Rosa. Una directora financiera respetada con acceso a familias adineradas. Si hubiéramos logrado reclutarte, habría sido invaluable. ¿Y si me hubiera negado? Entonces, habrías tenido un accidente muy convincente. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Finalmente, hablé. ¿Hay algo real sobre nuestra relación? ¿Alguna vez me quisiste realmente? Tía Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Te quise, Rosa, pero el dinero valía más que el amor.
2 años después del arresto de tía Esperanza, Carmen, y el doctor Santos, la operación Herencia Perdida se había convertido en el caso de fraude familiar más grande en la historia de América Latina. Estoy sentada en mi nueva oficina en la Ciudad de México, trabajando ahora tiempo completo como consultora especializada en crímenes financieros familiares. En mi escritorio hay una fotografía de las 847 familias que hemos ayudado a recuperar un total de 32,000 millones de pesos en activos robados. Carmen cumple una sentencia de 25 años, pero por su cooperación completa, es elegible para libertad condicional en 15. Nos escribimos ocasionalmente. Sus cartas son extrañas. A veces parecen genuinamente arrepentidas, otras veces leo entre líneas y veo a la manipuladora profesional que siempre fue. Tía Esperanza fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No hemos hablado desde aquel día en la sala de interrogatorios. Me dijo todo lo que necesitaba saber en esa conversación. El doctor Santos cooperó completamente y recibió 20 años. Su testimonio ayudó a desmantelar redes similares en Argentina y Colombia. En cuanto a mí, recuperé aproximadamente el 60% de mi herencia original. No todos los activos pudieron ser rastreados y algunos habían sido gastados en los estilos de vida lujosos de los criminales durante años. Pero 60% de una fortuna robada sigue siendo una fortuna considerable. Más importante, encontré algo que no sabía que había perdido: propósito. Cada día trabajo con familias que han sido víctimas de estafas similares. Les ayudo a rastrear dinero robado, a identificar signos de manipulación financiera y a reconstruir la confianza que pensaron que habían perdido para siempre. Algunos días, una familia recupera la casa de sus abuelos que pensaron que habían perdido por impuestos atrasados. Otros días, ayudamos a una viuda a descubrir que su asesor financiero de confianza había estado robándole durante años. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, ayudo a alguien a descubrir que un miembro de su familia no es quien pensaban que era. Esos casos son los más difíciles, porque no hay nada que te prepare para descubrir que las personas en las que más confías son las mismas que están tratando de destruirte. Pero también son los más importantes, porque cuando ayudas a alguien a escapar de esa traición, no solo les devuelves su dinero, les devuelves su vida. La semana pasada, una mujer de 62 años vino a verme. Su historia era familiar: un hermano que había ayudado a manejar la herencia de sus padres, transacciones financieras que no entendía completamente, una creciente sensación de que algo estaba mal. No sé si estoy siendo paranoica, me dijo, pero mi hermano ha estado actuando extraño últimamente. Le sonreí y le ofrecí café. Cuénteme todo desde el principio, le dije. Y no se preocupe por sonar paranoica. En mi experiencia, cuando algo se siente mal, usualmente lo está. Mientras ella comenzaba su historia, saqué una libreta nueva y escribí su nombre en la parte superior. Ana María Rodríguez, caso número 1.247. Otra familia que salvar, otra traición que exponer, otra vida que reconstruir. Carmen me robó 15 años de mi vida. Tía Esperanza me robó mi fe en la familia. Pero al final, me dieron algo mucho más valioso: la oportunidad de asegurarme de que otras familias no pasen por lo que yo pasé. Y cada vez que ayudo a alguien a recuperar lo que les robaron, siento como si estuviera recuperando un poco más de mi propia alma. Resulta que la mejor venganza no es el éxito. La mejor venganza es usar tu trauma para evitar que otros experimenten el mismo dolor.
Y si estás viendo esto porque sospechas que alguien en tu familia te está robando, déjame decirte algo. Confía en tus instintos. Investiga. Haz preguntas difíciles. Y recuerda que las personas que realmente te aman nunca te dirán que estás siendo paranoica por proteger lo que es tuyo. Suscríbete si esta historia te ayudó y déjame saber en los comentarios si necesitas ayuda para identificar señales de fraude familiar. Tu historia importa. Tu familia debería protegerte, no predarte. Y si descubres que te han estado robando, recuerda, no estás sola. Hay toda una comunidad de sobrevivientes esperando para ayudarte a recuperar tu vida.